El legado que le ha dejado el Papa Francisco al mundo ha sido su Laudato Si. Nos ha demostrado que los seres humanos no somos los únicos en el planeta, que debemos pensar que el mundo está compuesto por una diversidad enorme de formas de vida que debemos respetar, porque eso es de lo que adolecemos y eso es lo que marca que no entendamos al otro, que yo quiera imponer mis formas de ver la vida. Entonces siento que esa esencia de lo que significa ser diverso es lo más lindo que algún papa nos ha podido dejar. Uno de los tantos legados del Papa Francisco está centrado en el Pacto Educativo Global. Trabajar para que la educación esté presente en todas las personas. A mí me identifica mucho porque gracias a la educación también yo he podido contribuir al desarrollo de la sociedad. Entonces creo que el pacto educativo para mí es uno de los legados más importantes que sigue vivo en mí y que voy a seguir contribuyendo y trabajando para que ese legado educativo y ese pacto educativo global continúe y nosotros como universidad sigamos a través de la educación transformando tantas realidades de nuestra Colombia y tantas necesidades de nuestro país. La presencia del Papa y su mensaje, muy bien concebido a través del documento del Pacto Educativo Global, nos ha puesto, digamos, en una toma de conciencia de ejecución, de práctica vivencial de lo que debe ser la educación hoy día. De la ecología integral, pero no solamente la veamos como un tema de medio ambiente, veámosla también como un cuidado ético de lo que se vive en un entorno educativo. Tenemos que generar confianza en los estudiantes, tenemos que generar principios en los estudiantes y sobre todo carácter y capacidad de decisión. Yo creo que ya nosotros no podemos seguir siendo generadores de conocimiento, sino socios del diálogo de saberes para que realmente los estudiantes tomen una mayor postura responsable de lo que nos espera. La Javeriana es consciente de eso, pero hemos tomado con más conciencia cuando el mensaje proviene de una persona como él. El haber emanado esas encíclicas nos han ratificado cómo se vuelve vida en la universidad. No es un discurso solamente que venga de instancias y de personas tan valiosas como el Papa, pero que lo hemos podido vivir en los currículos, vivir en el diario vivir, en nuestro relacionamiento. Fratelli Tutti y la encíclica del Laudato Si son muestra de una realidad y una vida en un espacio académico como es la Javeriana. El Papa Francisco nos hizo unas invitaciones muy profundas a las universidades y a la comunidad científica. Un primer mensaje es pensar la educación como un acto de esperanza. Desde el presente mira el futuro. Entonces es este diálogo entre la tradición y mostrarle a los jóvenes ese futuro posible. Una segunda invitación que le hizo a las universidades fue hacer laboratorios de diálogo y encuentro para afirmar los derechos humanos, la dignidad humana y la justicia. Y un tercer llamado fue a poner el conocimiento al servicio de la sociedad, poner el conocimiento al servicio de los más pobres, de los descartados y también de la casa común. Y en esta línea nos proponía hacer investigaciones y trabajos más colaborativos que nos permitieran afrontar los desafíos que tiene la sociedad contemporánea y que nos permitieran ofrecer alternativas, no solo diagnósticos, y con esto poder contribuir a pensar en futuros posibles desde la esperanza. El legado del Papa Francisco, para mí, indiscutiblemente, es el Laudato Si, donde nos invita al cuidado de la casa común, y el Papa Francisco nos recuerda que hay una crisis
ecológica, moral y social. Y la universidad, después de que el Papa Francisco proclamó el Laudato Si en el 2015, instituyó la política ecológica y ambiental. El reconocernos a todos hijos de Dios, ¿sí? No importa lo que pienses, quién seas, lo que hagas, es reconocerte como hijo de Dios. Y no necesariamente porque sigas o seas ferviente cristiano o católico. Todos son hijos de Dios. Y la universidad también es eso, ¿no? La universidad preserva, cuida y alienta la diversidad. Entonces yo creo que ahí hay una conexión absoluta. Y el que lo hayamos visto a través del Papa para nosotros fue una confirmación de que el camino que estamos recorriendo es el que es. Entonces creo que hay también una conexión completa y un legado que nos deja el Padre, el Papa Francisco, sobre seres humanos que somos hijos de Dios, y eso en el cuidado que debemos tener del planeta y de nuestra casa común. El gran legado del Papa Francisco es el liderazgo espiritual. Su liderazgo espiritual nos enseñó que las sociedades humanas son sociedades complejas, son sociedades diversas. Hay que tener un profundo sentido, ¿no?, de aceptación y de aprecio por el otro. Exaltó la dignidad del humano por encima de determinaciones y de diferencias de asuntos religiosos, de raciales, políticos, y lo eleva a unas relaciones más amplias, a la relación del hombre con Dios y a la relación del hombre con los hombres, con los demás y con la tierra. Lo que tenemos que hacer es una ecología integral. Nosotros aquí en la universidad, nosotros defendemos y nos identificamos con una idea de una educación integral, más allá de un filósofo, una persona, y a ver cómo conseguimos enseñar, compartir, interactuar con nuestro estudiantado sobre esa sensibilización y esa dimensión espiritual de la que habla el Papa, que tiene que ver con una ética de sí, una ética de la naturaleza y unas relaciones ampliadas también con Dios dentro de una perspectiva de la fe que evidentemente Él no la va a dejar de lado, pero nuestra universidad tampoco. Yo creo que el gran aporte del Papa Francisco es la sensibilidad de un líder. Es el único Papa que se ha referido al arte como una necesidad y no como un lujo. La necesidad del arte para el espíritu y la democratización del arte para todos y todas, pues es el sentido profundo de ser sensible con el otro, de ser sensible con las realidades que suceden no en nuestro pequeño mundo, sino en las regiones, en el vecino, en el país del lado, en la frontera, y cómo finalmente nuestro liderazgo en el lugar que estemos pues será la posibilidad de unir liderazgo con profunda sensibilidad y con profunda vulnerabilidad. Creo que es el legado. Yo creo que resuena muy bien con lo que es esta universidad y es una pregunta por la humanidad. Él lo decía, las cosas están en lo simple. A veces no hay que irlas a buscar en otros escenarios. Y lo simple pasa en lo cotidiano, en las cosas que pasan en la cotidiana. Volver a tener siempre presente el humano, al otro, es fundamental. El Papa también nos hizo de manera permanente un llamado a pensar en los jóvenes, tratando de encontrar preguntas y respuestas a lo que es habitar el mundo. Nosotros no debemos perder de vista, o sea, esa posibilidad de reconocer lo que es una humanidad que es frágil, y creo que esto resuena muy bien con el proyecto de esta universidad, y creo que eso es un escenario que nosotros no podemos perder. El Papa Francisco es un pastor más que cualquier otra cosa, porque él hablaba con una sencillez de un pastor, o sea, para un campesino, para cualquiera. Le agradezco a Dios y al Papa Francisco de haber puesto aquí al lado mío una persona que yo podía perfectamente entender, con la que me pude identificar por su forma de hablar. Escribí muy pocas encíclicas, pero todas tuvieron como un fondo que es acuérdense que. Sí, acuérdense que. Nos hace reflexionar
ese mensaje del Papa Francisco sobre la educación. Creamos que no, o sea, si lo minimicemos, no lo minimicemos, es imposible salir de esos grandes conceptos del Papa Francisco sobre la vida, sobre Jesucristo, sobre la educación para el cristiana, sobre la tierra. Yo creo que ese fue el mayor servicio que él prestó como Papa a la Iglesia. Creo que va a ser muy difícil que alguien pueda como mantener esa misma posición. Dios dirá que viene, ¿no? Pero yo creo que es un gran pastor. Yo creo que el legado principal del Papa Francisco es la misericordia. Y la misericordia implica muchas cosas. Y me encantó una frase de él que decía que la iglesia no es una estantería de santos, sino un hospital de pecadores. Ahí se resume todo, ¿sí? Porque pues todos fallamos permanentemente en muchas cosas. Y creo que restablecer o poner a la misericordia como en el centro de todo es algo muy importante, y ese es el cuidado del otro. Yo creo que el legado más bello de Papa Francisco, entre muchos, pero para Javeriana, es León XIV, por una razón. El Papa León está acometiendo y poniendo como trasvasando todas esas intuiciones que dejó abiertas Francisco para la Iglesia en el denominado camino de la sinodalidad, el camino sinodal de la Iglesia. Y una obra como esta, Javeriana, debe entenderse siempre sinodalmente, y no porque no lo hagamos, lo estamos haciendo. Y León XIV nos dijo de entrada, en su primer saludo en el balcón de la logia de las bendiciones en la Basílica de San Pedro, que queremos ser iglesia sinodal, al servicio especialmente de los que más sufren. Y Javeriana intenta hacer eso y caminar así. El legado fantástico de Francisco, creo yo, lo cifra León XIV. El Papa dedicó 4 años, digamos, a animar a toda la Iglesia a pensar en un concepto o en una categoría que es la sinodalidad. Esa forma de proceder que supone la sinodalidad, que es caminar juntos y que supone la escucha de todos, no solamente de los obispos, sino también de todas las bases y de toda la gente. Y eso le está diciendo al cura de la parroquia: usted no puede decir todo solo, usted tiene que consultar, tiene que escuchar. Y eso se lo dice al cura, se lo dice al obispo, se lo dice al superior de una comunidad. No actúen solos, como si su liderazgo fuera, digamos, vertical, como si la gracia de Dios viniera desde arriba. Dios le comunica a usted y usted le comunica a la comunidad. No, también hay que escuchar al superior, claro, y al obispo, claro, y al párroco, claro. Pero el párroco tiene que escuchar a toda la gente. Entonces, en la Compañía de Jesús, en los jesuitas, hay mucho de consulta y hay mucho de escucha, pero falta muchísimo en la Compañía de Jesús y en la Iglesia. El Papa trabajó 4 años tratando de que eso lo entendieran los obispos, empezando por ahí, lo entendieran los párrocos, lo entendieran los religiosos, lo entendiera la gente. El Papa Francisco realmente estaba convencido de que la gracia de Dios no funciona verticalmente, sino horizontalmente, o si uno podría decir circularmente. Hay una experiencia de iglesia en la que estamos unos al lado de otros, no unos encima de otros. Ustedes todos son, el que quiera ser más importante, que sirva a los demás y que esté al servicio de los demás. Cuando el Papa dice: mire, la casa común es fundamental, y él tenía toda la razón. Si no cuidamos nuestro planeta, de aquí nosotros no tenemos para dónde irnos. Esta es nuestra casa, y esa casa común, y cuidar la ciudad, y cuidar el país, y cuidar el planeta. Yo creo que eso caló demasiado en las juventudes y en todo, ni siquiera en la comunidad religiosa católica, sino en todo el mundo. Los que estamos en la Javeriana, esta es nuestra casa. Aquí pasamos muchísimo tiempo. En el caso de los profesores, de los administrativos, estamos 8 días, a veces más horas aquí. Y ahí todos vivimos en común, cuidamos todo y respetamos cada uno de esos espacios. Entonces creo que eso que el Papa Francisco puso en común y que nos hizo hacer conciencia está reflejado en la universidad.